Desde que tengo memoria, siempre fui la que no encajaba. Mi madre solía llamarme la tormenta que nunca pasó. Mis hermanos eran hijos ejemplares, exitosos, obedientes, trofeos sonrientes en la vitrina familiar. Yo, por el contrario, usaba botas militares para ir a misa, me pillaban fumando detrás del gimnasio del colegio y decía verdades que nadie quería escuchar. Las cenas de Navidad siempre eran un campo de batalla de silencios, y yo me sentaba al borde de cada habitación como una pieza de rompecabezas que no encajaba en ningún lado. La verdad es que nunca quise ser el problema. Simplemente no sabía cómo representar el papel que todos los demás parecían haber memorizado desde su nacimiento. Mi padre, siempre callado conmigo, me observaba con una extraña mezcla de curiosidad y lástima. Nunca me regañaba como los demás, pero tampoco me defendía. Estaba convencida de que se arrepentía de haberme tenido. Crecí en un pequeño pueblo a las afueras de Valencia, donde los olivos y naranjos dibujaban el horizonte y los chismes viajaban más rápido que el viento. Mi apellido, Montero, pesaba como una losa. Los Montero eran respetados, con una finca que se extendía por hectáreas y un negocio de exportación de cítricos que daba trabajo a medio pueblo. Mi hermana mayor, Lucía, siguió los pasos de mi padre estudiando empresariales en Madrid. Mi hermano Carlos era el orgullo de mi madre, con su carrera de medicina y su compromiso con la hija del alcalde. Y luego estaba yo, Sofía, la que se escapaba por las noches para ver amanecer en la playa, la que pintaba murales escandalosos en las paredes de su habitación, la que discutía con el cura en plena misa sobre el papel de la mujer en la iglesia. «Esa chica tiene el demonio dentro», decía mi tía Dolores mientras se santiguaba cada vez que entraba en una habitación. «Es la sangre de los Montero. Siempre hay uno en cada generación», respondía mi abuela, como si yo fuera una enfermedad hereditaria que tocaba sufrir. El único lugar donde me sentía en paz era en el viejo taller de cerámica de la señora Vázquez, una mujer mayor que vivía sola en una casa llena de gatos y obras de arte. Mientras todos pensaban que iba allí para causar problemas, en realidad pasaba horas aprendiendo a trabajar el barro, creando piezas que expresaban todo lo que no podía decir en casa. La señora Vázquez nunca me juzgaba. «Tienes fuego en las manos, niña», me decía, y eso asusta a quienes solo saben vivir con la tibieza. Los veranos eran particularmente difíciles. Mientras mis primos venían a la finca para las vacaciones y todos celebraban las paellas dominicales, yo me escondía con un libro bajo la higuera más alejada. A veces, mi padre venía a sentarse cerca, sin decir nada, solo observando el horizonte. Hubo un día, recuerdo, cuando trajo 2 vasos de horchata y me pasó uno sin mediar palabra. Nos quedamos allí, en silencio, bebiendo. Fue quizás el momento más cercano que tuvimos jamás. Cuando cumplí 18 años, anuncié que me iba a Barcelona a estudiar Bellas Artes. Mi madre lloró como si hubiera dicho que me unía a una secta. «¿Para qué sirve eso? ¿Para morirte de hambre?», gritó. Mi padre, sin embargo, solo asintió levemente. Al día siguiente, encontré un sobre en mi cama con suficiente dinero para un apartamento pequeño y los primeros meses. No había nota, pero sabía que era de él. Barcelona fue mi liberación. Finalmente podía respirar, ser quien quería ser sin el peso de las expectativas familiares. Regresaba para Navidad y para las fiestas del pueblo, soportando los comentarios sobre mi pelo teñido de colores o mis tatuajes nuevos. Cada visita era un recordatorio de por qué me había marchado. Cuando mi padre enfermó, volví a casa. Cáncer. Terminal. 6 meses. Como mucho, dijo el médico. Mi madre organizó turnos para cuidarlo. A mí me dio los horarios más incómodos, quizás esperando que rechazara la responsabilidad, pero no lo hice. Pasé noches enteras junto a su cama, leyéndole a veces, o simplemente estando allí. Él casi nunca hablaba, pero una noche, mientras le ajustaba la almohada, me sujetó la muñeca con una fuerza sorprendente para alguien tan debilitado. «Eres la única que nunca fingió», murmuró. No supe qué responder. Fue la última vez que lo vi consciente. Cuando falleció, no lloré. Me sentía vacía, hueca no por el dolor, sino porque ya había enterrado cualquier relación que podríamos haber tenido. No esperaba ser mencionada en el testamento. Ni siquiera estaba segura de que me invitarían a la lectura. Pero fui, por cerrar el ciclo,
o quizás por curiosidad morbosa, para escuchar lo poco que importaba. La mañana de la lectura del testamento, me puse un vestido negro, más por ironía que por luto. Mientras conducía hacia la notaría en el centro del pueblo, pasé frente a la vieja casa de la señora Vázquez, ahora cerrada y con un cartel de «Se vende» desde hacía años. Pensé en sus palabras sobre el fuego en mis manos y me pregunté si ella habría entendido por qué mi padre y yo nunca pudimos encontrar un lenguaje común. Aparqué frente al edificio de piedra donde el notario don Ernesto, amigo de la familia desde siempre, nos esperaba con la solemnidad de quien ha visto demasiadas familias despedazarse por herencias. Al entrar, sentí todas las miradas clavarse en mí, como si fuera una intrusa en un funeral al que no había sido invitada. La sala de la notaría estaba cargada de tensión, perfumada con papel viejo y resentimiento. Mi hermana Lucía estaba sentada con su marido Javier, perfectamente compuesta con su traje de chaqueta gris perla y su collar de perlas. Carlos tamborileaba con su bolígrafo sobre una libreta, como si ya estuviera pensando en la división financiera. Me senté sola en una esquina, vestida de negro más por ironía que por duelo. Don Ernesto, el notario, entró con una carpeta de cuero bajo el brazo. Nos saludó con una inclinación de cabeza y tomó asiento tras su escritorio de roble macizo. Había conocido a mi padre desde que eran niños. Habían jugado juntos en las calles empedradas del pueblo cuando aún no había coches y los naranjos llegaban hasta la plaza. Ahora, su rostro surcado por arrugas no revelaba nada mientras ajustaba sus gafas de lectura. «Vamos a proceder a la lectura del testamento de don Antonio Montero Sánchez», anunció con voz monocorde. Abrió la carpeta y comenzó a leer fórmulas legales que sonaban a latín mezclado con español. Mi mente divagaba, recordando la última cosecha a la que asistí, años atrás, cuando todavía intentaba complacer a todos fingiendo interés en el negocio familiar. Mi padre me había mirado recoger naranjas con la misma expresión indescifrable de siempre. Cuando don Ernesto leyó mi nombre, pensé que era un error, pero no lo era. Había heredado todo: la finca, las tierras, las acciones de la empresa, la colección de arte de mi padre. El silencio en la sala fue ensordecedor, hasta que se quebró con el bufido amargo de Lucía. Carlos murmuró algo entre dientes, probablemente una maldición. El notario simplemente siguió leyendo, su tono impasible ante la tormenta que acababa de desatar. «¿Qué coño significa esto?», espetó Carlos poniéndose de pie. Su rostro, habitualmente controlado como correspondía a un cirujano de prestigio, estaba deformado por la ira. «Tiene que haber un error». «Papá nunca...». «No hay ningún error», interrumpió don Ernesto, quitándose las gafas. «El testamento fue modificado hace 6 meses, poco después del diagnóstico. Don Antonio estaba en plenas facultades mentales, certificadas por 2 médicos independientes y por mí mismo. Sentí que mi estómago se revolvía, no de alegría o codicia, sino de confusión. ¿Por qué yo? ¿Por qué la marginada, la rebelde, el error? Nadie me miraba con alegría o felicitaciones. Sus miradas quemaban con traición. Pero nada de eso se comparaba con lo que el notario dijo a continuación. «Hay una carta dirigida a ti, Sofía, escrita a mano por tu padre. Pidió que la leyeras solo tú, después de la lectura del testamento». Mi madre, que había permanecido en silencio, sentada tan rígida como una de las estatuas del jardín de la finca, se levantó bruscamente. «Esto es inadmisible». Antonio perdió la cabeza con la enfermedad. «Impugnaremos este testamento». Don Ernesto la miró con la paciencia de quien ha visto estas escenas demasiadas veces. «Doña Mercedes, le aseguro que su marido estaba perfectamente lúcido cuando tomó esta decisión. Y debo informarles que incluyó una cláusula. Si alguno de ustedes impugna el testamento, hay una segunda carta que deberá hacerse pública ante toda la familia». La amenaza velada quedó flotando en el aire. Mi madre volvió a sentarse, su rostro una máscara de furia contenida. Me miró como si yo hubiera orquestado todo esto, como si de alguna manera hubiera manipulado a mi padre desde Barcelona, donde apenas lo veía 2 veces al año. «Sofía», continuó don Ernesto, «hay algunas condiciones. La finca no puede venderse en los próximos 10 años. La empresa seguirá bajo la dirección actual durante al menos 1 año, mientras te familiarizas con su funcionamiento, si así lo deseas». Asentí mecánicamente, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. «¿Yo?
¿Dirigiendo la exportadora de cítricos? ¿Yo, la dueña de la finca donde siempre me sentí una extraña? Era absurdo. Tenía mi vida en Barcelona, mi pequeño taller de cerámica que por fin empezaba a ser reconocido, mis amigos, mi libertad. Cuando la reunión terminó, nadie se despidió de mí. Lucía salió agarrada del brazo de Javier, susurrando furiosamente. Carlos me lanzó una mirada que prometía guerra. Mi madre simplemente me ignoró, como si yo hubiera dejado de existir. Don Ernesto me entregó un sobre amarillento. Tu padre me pidió que te dijera que lo leas a solas y que luego decidas qué hacer. Salí de la notaría sintiendo las miradas del pueblo entero sobre mí. La noticia volaría como el fuego en un campo seco. Para la hora de la cena, todos sabrían que Sofía Montero, la oveja negra, la que se fue, había heredado el imperio Montero. Conduje hasta la playa. Necesitaba espacio, aire, distancia. La Malvarrosa estaba casi desierta a media tarde, con solo algunos jubilados paseando y niños jugando a lo lejos. Me senté en la arena, sintiendo el viento salado en mi cara, y saqué el sobre del bolso. Mis manos temblaban mientras lo abría, reconociendo la caligrafía firme y rígida de mi padre. No era larga, apenas una página, pero cada palabra me golpeó como una piedra en el pecho. Escribió que siempre se vio a sí mismo en mí, que mientras los demás actuaban, yo vivía, que admiraba mi fuego, aunque nunca lo dijera, y luego vino la verdad que removió la tierra bajo mis pies. No eres hija de tu madre. Se había enamorado una vez, antes de su matrimonio arreglado, de una mujer llamada Elena Vázquez. El nombre me golpeó como un puñetazo. ¿La señora Vázquez? La ceramista que me había enseñado todo lo que sabía, que me había dado refugio cuando el pueblo entero me juzgaba. Imposible. Ella tenía casi 80 años cuando yo era adolescente. Seguí leyendo, confundida. Elena era la hija menor de la familia Vázquez. Nos enamoramos cuando yo tenía 20 años y ella 18. Su padre se opuso. Los Vázquez y los Montero llevaban décadas enfrentados por tierras y agua. Cuando Elena quedó embarazada, su padre la envió a Madrid, con su tía. Allí naciste tú. Para entonces, yo ya estaba comprometido con Mercedes, un matrimonio arreglado para unir las dos exportadoras más grandes de la zona. No tuve el valor de romperlo. Elena volvió al pueblo con su bebé, contigo, y la historia que contó fue que te había adoptado tras la muerte de una prima lejana. Mi cabeza daba vueltas. La señora Vázquez no era mi madre, sino mi abuela, la mujer que me había acogido cuando nadie más lo hacía, que me había enseñado a transformar el barro en arte. Era en realidad mi abuela. Cuando Elena enfermó, me hizo prometer que cuidaría de ti. Te traje a nuestra casa. Mercedes aceptó, pero nunca te perdonó lo que representabas, y yo nunca tuve el valor de decirte la verdad, de admitir mi cobardía. Ahora que me estoy muriendo, no puedo irme sin que sepas quién eres realmente. Elena te amaba, yo te amaba, aunque nunca supe cómo demostrarlo. Las lágrimas corrían por mi rostro, mezclándose con la brisa marina. De repente, todo tenía sentido. La frialdad, la culpa, la distancia. No era un problema, era un recordatorio. Una pieza viva de una verdad que nadie quería confrontar. Toda mi vida había estado marcada por una mentira, y el hombre que creía indiferente había cargado con culpa y amor en silencio. La carta de mi padre continuaba, revelando cada vez más detalles de una historia que había permanecido enterrada durante décadas. Mi verdadera madre, Elena Vázquez, había sido una artista prometedora. Estudiaba Bellas Artes en Valencia cuando conoció a mi padre en una exposición. Él estaba allí por obligación familiar, representando a los Montero en un evento cultural que patrocinaban. Ella estaba exponiendo sus primeras cerámicas, piezas que captaban la luz del Mediterráneo en formas que nadie había logrado antes. Su mirada era como la tuya, escribió mi padre, desafiante, curiosa, incapaz de fingir interés o admiración. Me enamoré de esa honestidad brutal antes incluso de conocer su nombre. Durante meses se encontraron en secreto, en la playa al amanecer, en pequeñas cafeterías de pueblos vecinos, en el taller que el padre de Elena le había construido detrás de su casa. Era una época diferente, donde los apellidos pesaban más que los corazones, y las familias decidían los matrimonios basándose en hectáreas y balances bancarios.
Cuando Elena supo que estaba embarazada, su padre, don Manuel Vázquez, montó en cólera. Los Vázquez eran una familia respetada, antiguos terratenientes venidos a menos que ahora vivían de la alfarería tradicional y alguna que otra parcela de naranjos. Don Manuel había invertido todo en la educación de su hija menor, confiando en que su talento artístico devolvería el prestigio familiar. Un embarazo fuera del matrimonio, y con un Montero nada menos, era inaceptable. Elena te llevó en su vientre mientras estudiaba en Madrid. Te dio a luz sola, en el pequeño apartamento que su tía le había conseguido. Te llamó Sofía porque decía que eras la sabiduría que le faltaba a nuestra juventud imprudente. Mientras tanto, mi padre se había doblegado ante la presión familiar. Los Montero necesitaban unirse con los Romero, otra familia de exportadores. La boda con Mercedes estaba pactada desde que ambos eran niños. Romperla no solo significaría la vergüenza social, sino la ruina económica de la empresa familiar que daba trabajo a medio pueblo. Fui un cobarde, admitía en su carta. Me casé con Mercedes sabiendo que amaba a otra mujer, que tenía una hija con ella. Me convertí en lo que todos esperaban: el heredero responsable, el empresario serio, el marido adecuado. Pero cada día pensaba en Elena y en ti. Cuando Elena regresó al pueblo con un bebé, la historia oficial fue que había adoptado a la hija de una prima fallecida en Madrid. La gente habló, por supuesto. En un pueblo como el nuestro, los secretos eran como el agua. Siempre encontraban por dónde filtrarse. Pero el respeto al apellido Vázquez y el carácter intimidante de don Manuel acallaron los rumores más escandalosos. Elena nunca se casó. Dedicó su vida a su arte y a criarme. Su padre murió cuando yo tenía 5 años, dejándole la casa familiar y el taller. Ella transformó ese espacio en un santuario para artistas locales, un lugar donde la creatividad era más importante que los apellidos o las convenciones sociales. Te veía crecer desde lejos, continuaba mi padre. Mercedes y yo tuvimos a Lucía y a Carlos, y formamos la familia perfecta que todos esperaban. Pero yo te observaba en misa, en las fiestas del pueblo, en la plaza cuando corrías con los otros niños. Elena me permitía esa distancia, ese cobarde consuelo de ser un espectador en tu vida. Cuando cumplí 7 años, Elena enfermó. Cáncer, como mi padre décadas después. Durante meses luchó, pero el final era inevitable. Fue entonces cuando llamó a mi padre a su lecho de muerte. Me hizo prometerle que te cuidaría como ella lo había hecho, que no permitiría que el mundo apagara tu espíritu. Me pidió que te llevara a casa, que te diera mi apellido, que te protegiera. Le juré que lo haría, con lágrimas en los ojos y el corazón destrozado. Así fue como llegué a la casa de los Montero, no como una huérfana adoptada por caridad, como siempre me habían hecho creer, sino como la hija reclamada por su verdadero padre. Mercedes aceptó el arreglo por las apariencias, pero nunca me perdonó lo que yo representaba, la prueba viviente de que su marido había amado a otra mujer. Te traje a casa, pero no supe cómo ser tu padre, confesaba Antonio. Cada vez que te miraba, veía a Elena. Tenías sus ojos, su espíritu rebelde, su talento artístico. Mercedes te observaba con recelo, buscando en cada gesto tuyo las huellas de su rival. Lucía y Carlos te trataban como a una intrusa. Y yo, en mi cobardía, no supe defenderte. La carta continuaba con recuerdos específicos. Cómo me observaba practicar cerámica en el viejo taller de Elena, al que yo acudía sin saber la verdad. Cómo guardó en secreto mis primeros dibujos. Cómo convenció a Mercedes para que me permitiera estudiar Bellas Artes en Barcelona, pagando en silencio mi apartamento y mis materiales. Cuando te fuiste a Barcelona, sentí alivio y tristeza a partes iguales. Alivio porque finalmente estabas lejos del veneno que esta casa representaba para ti. Tristeza porque una vez más había fallado en darte lo que merecías, un hogar donde ser amada por quien eras, no juzgada por quien no eras. Las últimas líneas de la carta me dejaron sin aliento. Ahora que me estoy muriendo, quiero hacer las cosas bien. Te dejo todo porque es lo que siempre debió ser tuyo. La finca perteneció originalmente a los Vázquez, antes de que los Montero la compraran en circunstancias que ahora sé fueron injustas. Las tierras, la casa, todo debería haber sido tuyo por derecho propio. El arte que coleccioné durante años incluye las mejores piezas de Elena, que compré en secreto en subastas, y a coleccionistas privados. Quería preservar su legado, que es también el tuyo.
No espero tu perdón. No lo merezco. Solo espero que entiendas que, en mi silencio, siempre te amé, que siempre admiré tu coraje para ser quien eres, un coraje que yo nunca tuve. Eres la hija de tu madre, Sofía. Tienes su fuego, su honestidad, su talento. Nunca permitas que nadie te diga lo contrario. Con amor y remordimiento eterno, tu padre, Antonio. Levanté la vista de la carta, con lágrimas corriendo por mis mejillas. El sol comenzaba a ponerse sobre el Mediterráneo, tiñendo el cielo de naranja y rosa, colores que recordaba haber visto en las cerámicas de la señora Vázquez. No, de mi abuela. De repente, fragmentos de mi infancia cobraban un nuevo significado. La forma en que ella me enseñaba con infinita paciencia, como si pasara un legado. Los retratos de una mujer joven que adornaban su taller, que ella decía era su hija, que se fue a América. La manera en que miraba la finca Montero desde su ventana, con una mezcla de tristeza y resentimiento. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de don Ernesto. Lucía y Carlos están en mi oficina con un abogado. Quieren impugnar el testamento. Debo mostrarles la segunda carta mañana si siguen adelante. Pensé que deberías saberlo. Me levanté, sacudiendo la arena de mi vestido negro. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y no sería por mi mano. El testamento tenía una segunda copia, que el abogado tenía instrucciones de revelar si alguno de mis hermanos lo impugnaba. Y por supuesto, lo harían. El juzgado se convertiría en escenario de una tragedia que ninguno de nosotros había ensayado. Mientras conducía de regreso al pueblo, pasando junto a los campos de naranjos que aparentemente habían pertenecido a mis verdaderos antepasados, sentí algo extraño formándose en mi pecho. No era rabia, ya no. Era un duelo mucho más profundo que la herencia. Una identidad perdida, un amor robado, una vida entera incomprendida. Pero también sentía algo extraño y desconocido. Alivio. No estaba rota. Simplemente nunca fui suya para moldear. Aparqué frente a la casa de la señora Vázquez, la casa de mi abuela, y busqué en mi bolso la llave que ella me había dado años atrás. Para que siempre tengas un lugar donde regresar, me había dicho. Ahora entendía que no solo me estaba ofreciendo un refugio, sino mi verdadero hogar, mi verdadera herencia. La puerta se abrió con un chirrido familiar. El polvo cubría los muebles después de años de abandono. Pero allí estaban las cerámicas, los cuadros, los recuerdos. Y allí, en una repisa que nunca había notado antes, una fotografía enmarcada. Una mujer joven con mi misma sonrisa, mis mismos ojos, sosteniendo a un bebé. Detrás, una inscripción. Elena y Sofía, Madrid, 1985. Por primera vez desde la muerte de mi padre, lloré. No por él como patriarca distante, sino como un hombre que había amado y perdido, y tratado de hacer las cosas bien, de la única manera que sabía. La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo que parecía reflejar la tormenta que estaba a punto de desatarse. Mientras preparaba un café en la vieja cocina de la casa de mi abuela, donde había pasado la noche, mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes y llamadas perdidas. Lucía, Carlos, incluso Mercedes. Los ignoré todos. Necesitaba tiempo para procesar lo que había descubierto, para asimilar que toda mi vida había sido construida sobre mentiras y secretos. A las 11 en punto, don Ernesto me llamó. Sofía, tus hermanos y tú... Mercedes están aquí con su abogado. Insisten en impugnar el testamento. Debo mostrarles la segunda carta, como Antonio dejó instruido. Pensé que tal vez querrías estar presente. Dudé. Una parte de mí quería esconderse, dejar que la verdad explotara sin tener que presenciar la destrucción. Pero otra parte, quizás la más fuerte, necesitaba estar allí, enfrentar finalmente décadas de rechazo y desconcierto. Voy para allá, respondí. La notaría estaba igual que el día anterior, pero la energía era completamente diferente. Cuando entré, sentí las miradas clavarse en mí como dagas. Carlos estaba de pie junto a la ventana, con un traje oscuro que contrastaba con su rostro enrojecido por la ira. Lucía, siempre la perfecta hija mayor, mantenía la compostura en una silla, con las piernas cruzadas y la espalda recta como si estuviera en una entrevista de trabajo en lugar de en medio de un drama familiar. A su lado, un hombre con maletín que supuse era el abogado, tomaba notas frenéticamente. Y Mercedes,
sentada en la esquina más alejada, parecía haber envejecido 10 años en una noche. «Ah, la heredera se digna a aparecer», escupió Carlos. «¿Has venido a regodearte en tu triunfo?» Don Ernesto alzó una mano, pidiendo silencio. «He convocado esta reunión a petición de los señores Montero para discutir la impugnación del testamento de don Antonio. Como ya les expliqué ayer, el difunto dejó instrucciones específicas para este caso». El notario sacó un segundo sobre, idéntico al que yo había recibido. «Esta carta debe ser leída en presencia de toda la familia si se cuestiona la validez del testamento». «Esto es ridículo», intervino el abogado. «Un testamento que favorece desproporcionadamente a un solo heredero, excluyendo a los demás hijos legítimos, no puede sostenerse en un tribunal, especialmente considerando el estado de salud mental del testador en sus últimos meses. Don Antonio fue examinado por 2 médicos independientes», repitió pacientemente don Ernesto. «Y ahora, si me permiten, procederé a leer la carta». El silencio que cayó sobre la sala era tan denso que podía cortarse. Don Ernesto rompió el sello del sobre y comenzó a leer con voz clara. «Si están escuchando estas palabras, significa que mi decisión ha sido cuestionada, como era de esperar. No los culpo. He mantenido secretos durante demasiado tiempo, y ahora debo exponer la verdad, por dolorosa que sea. Sofía no es hija de Mercedes. Es fruto de mi amor con Elena Vázquez, antes de mi matrimonio. Mercedes lo ha sabido siempre. Fue parte de nuestro acuerdo cuando traje a Sofía a casa tras la muerte de Elena. A cambio, le di el control absoluto sobre la educación de Lucía y Carlos, y le prometí que nunca revelaría la verdad mientras viviera. Las tierras que forman la finca Montero pertenecieron originalmente a la familia Vázquez. Mi abuelo las adquirió mediante manipulaciones legales y presiones durante la posguerra, aprovechando las dificultades económicas de la familia Vázquez. Esta es una deuda histórica que quiero saldar. Mercedes recibió ya su parte correspondiente en forma de propiedades en Valencia y Madrid, que puse a su nombre hace años. Lucía y Carlos han recibido educación privilegiada, contactos y posiciones en empresas asociadas que les garantizan un futuro próspero. Sofía nunca tuvo nada de eso. Es hora de equilibrar la balanza. Si insisten en impugnar, deben saber que hay documentación adicional sobre la adquisición fraudulenta de las tierras Vázquez, que he mantenido a salvo durante años. Saldrá a la luz en caso de litigio, y la reputación de la familia quedará manchada irremediablemente. Cuando don Ernesto terminó de leer, el silencio era absoluto. Mercedes tenía la mirada fija en el suelo, sus manos crispadas sobre su bolso. Carlos parecía haber sido golpeado físicamente. Lucía fue la primera en hablar, con una voz que apenas reconocí. «¿Lo sabías?», le preguntó a Mercedes. «¿Sabías que ella no era tu hija y aún así la trató como si fuera una intrusa toda su vida?», interrumpí, encontrando mi voz. «Sí, lo sabía. Siempre lo supo». Mercedes levantó la vista, sus ojos llenos de un odio antiguo que ya no intentaba disimular. «¿Qué esperabas? ¿Que amara al recordatorio viviente de la infidelidad de mi marido? ¿Que criara con cariño a la hija de la mujer que casi destruye nuestro matrimonio antes de que comenzara?» «Era una niña», respondí, sintiendo que las lágrimas amenazaban con derramarse, pero conteniéndolas. «Una niña que no pidió nacer en esas circunstancias». «Yo tampoco pedí que te trajeran a mi casa», replicó Mercedes. «Fue el precio que pagué por mantener las apariencias, por el bien de Lucía y Carlos, para que ellos nunca sufrieran la vergüenza de un escándalo». Carlos se pasó la mano por el rostro, visiblemente afectado. «Siempre me pregunté por qué papá era tan distante contigo, tan crítico. Pensé que era porque le avergonzabas, con tu rebeldía, tu forma de ser». «No», dijo Mercedes con amargura. «Era porque cada vez que la miraba, veía a esa mujer, Elena, la que realmente amó». El abogado, incómodo ante el drama familiar que se desarrollaba, carraspeó. «Dados estos nuevos elementos, sugiero que reconsideremos nuestra estrategia. La impugnación podría resultar complicada y, francamente, muy pública». Lucía se puso de pie abruptamente. «Vámonos de aquí. Necesito pensar». Se dirigió a la puerta sin mirarme, seguida por el abogado. Carlos se quedó un momento más,
sus ojos encontrándose con los míos. Había confusión en ellos, y quizás, por primera vez, algo parecido a la comprensión. Lo siento, Sofía. No lo sabía. Mercedes fue la última en levantarse. Se acercó a mí, tan cerca que pude oler su perfume caro, el mismo que había usado desde que tenía memoria. Puedes quedarte con todo. Las tierras, la casa, el dinero, pero nunca serás una Montero. Nunca. Se fue con la espalda recta, la dignidad intacta, como si acabara de ganar en lugar de perder. Don Ernesto recogió sus papeles en silencio, dándome espacio para procesar lo que acababa de ocurrir. ¿Estás bien, Sofía?, preguntó finalmente. No supe qué responder. No estaba enojada, no como esperaba estarlo. Estaba dolida, sí, pero también liberada, como si un peso invisible que había cargado toda mi vida hubiera sido repentinamente levantado. No lo sé, contesté honestamente, pero creo que lo estaré. Salí de la notaría sintiendo las miradas de todo el pueblo. La noticia ya habría corrido como la pólvora. La hija ilegítima, fruto de un amor prohibido entre un Montero y una Vázquez, había heredado el imperio familiar. El escándalo que tanto habían temido durante décadas, finalmente había estallado. Esa noche, mientras cenaba sola en la casa de mi abuela, rodeada de sus cerámicas y recuerdos, tomé una decisión. No vendería la finca. No abandonaría lo que ahora sabía que era mi verdadera herencia, no solo de mi padre, sino también de mi madre y mi abuela. Las tierras que habían sido injustamente arrebatadas a los Vázquez volverían a manos de una Vázquez, aunque llevara el apellido Montero. Al día siguiente, recibí una llamada inesperada. Era Lucía. «Quiero hablar contigo», dijo simplemente. A solas. Me encontré con Lucía en la cafetería de la plaza, un terreno neutral. Llegué temprano y la observé mientras cruzaba la plaza con su paso elegante y medido. Siempre había admirado secretamente a mi hermana mayor, aunque ella nunca lo supiera. Su determinación, su capacidad para conseguir lo que quería sin despeinarse. Ahora me preguntaba cuánto de esa compostura era real y cuánto era la fachada que había construido bajo la tutela de Mercedes. «Gracias por venir», dijo al sentarse frente a mí. Su voz carecía de la frialdad habitual. Parecía cansada. «¿Qué quieres, Lucía?», pregunté directamente. Pidió un café solo antes de responder. «Quiero entender todo esto. Quiero saber quién era realmente nuestro padre». Me sorprendió su sinceridad. No sé si yo misma lo entiendo todavía. Carlos está furioso. Madre no quiere hablar del tema. Y yo... Hizo una pausa. Yo solo quiero la verdad. Ya hemos vivido suficientes mentiras. Algo en su vulnerabilidad me conmovió. Por primera vez, no veía a la heredera perfecta, sino a una mujer tan confundida como yo, por los secretos familiares. «Hay una manera», dije finalmente. «La casa. No he entrado aún. Quizás allí encontremos respuestas». Esa tarde, Lucía y yo nos encontramos frente a la imponente verja de hierro forjado de la finca Montero. La casa principal, una construcción señorial de principios del siglo XX con paredes blancas y tejas rojizas, se alzaba al final de un camino flanqueado por naranjos centenarios. Nunca me había sentido cómoda allí, siempre como una invitada en lo que supuestamente era mi hogar. Ahora, con las llaves en la mano, me sentía como una intrusa de un modo completamente diferente. «¿Estás lista?», preguntó Lucía. No lo estaba, pero asentí igualmente. La casa estaba silenciosa, con ese peculiar silencio de los lugares recientemente abandonados. Mercedes se había mudado a su apartamento en Valencia tras la lectura del testamento, llevándose solo sus efectos personales. Todo lo demás permanecía igual. Los muebles antiguos, los cuadros de antepasados Montero, mirando con desaprobación desde las paredes, las vitrinas llenas de porcelana que nunca se usaba. Recorrimos las habitaciones como arqueólogas de nuestra propia historia familiar. El despacho de mi padre, donde tantas veces lo había visto trabajar en silencio. El salón donde las cenas de Navidad se convertían en campos de batalla fríos. La biblioteca, con sus estanterías hasta el techo. Nunca entré aquí, confesé mientras pasábamos junto a una puerta cerrada en el segundo piso. «Es el estudio de papá», explicó Lucía. «Su espacio privado. Ni siquiera madre entraba sin invitación. La puerta estaba cerrada con llave».
Probamos todas las del manojo que don Ernesto me había entregado, sin éxito. Debe haber otra llave en alguna parte, murmuré, recorriendo el pasillo con la mirada. Lucía se quedó pensativa. Cuando éramos pequeñas, recuerdo haberlo visto sacar una llave de detrás de ese cuadro. Señaló un pequeño paisaje, una vista de la huerta valenciana que siempre me había parecido fuera de lugar entre los solemnes retratos familiares. Descolgué el cuadro con cuidado. Efectivamente, había una pequeña cavidad en la pared y, dentro, una llave antigua. El estudio era una habitación circular en una de las torres de la casa. La luz entraba a raudales por ventanales que daban a los campos de naranjos, iluminando un espacio que parecía congelado en el tiempo. Un escritorio de madera oscura, estanterías con libros que no eran los habituales tomos legales o de negocios, sino de arte, filosofía, poesía, y en las paredes, lo que me dejó sin aliento, cuadros. No los habituales retratos Montero, sino pinturas modernas, vibrantes, y fotografías enmarcadas. Me acerqué a una de ellas. Una mujer joven sonreía a la cámara, con el pelo oscuro recogido en un moño despeinado y un vestido sencillo manchado de arcilla. Estaba de pie junto a un torno de cerámica, sosteniendo una pieza a medio terminar. Tenía mis ojos, mi sonrisa. «Es ella, ¿verdad?», susurró Lucía. «Elena», asentí, incapaz de hablar. Mi madre, mi verdadera madre. Había más fotografías. Elena en distintos momentos, siempre con esa sonrisa que desafiaba al mundo. Y luego, lo que me hizo ahogar un sollozo. Una foto de Elena sosteniendo a un bebé. Yo. Lucía se acercó a un rincón, donde había una pequeña mesa con una grabadora antigua. «Mira esto». Era un viejo reproductor de casetes. Había cintas etiquetadas meticulosamente por fechas, empezando en 1983, el año en que nací, hasta 2022, apenas unos meses antes de la muerte de mi padre. Con manos temblorosas, tomé la primera cinta y la coloqué en el reproductor. La voz de mi padre llenó la habitación, más joven, más viva de lo que jamás la había escuchado. Elena dio a luz ayer, una niña. La ha llamado Sofía. Tiene sus ojos, gracias a Dios. Es perfecta. Fui al hospital en Madrid con la excusa de un viaje de negocios. La sostuve en brazos solo 5 minutos. 5 minutos que cambiaron todo. ¿Cómo voy a seguir adelante con esta farsa? ¿Cómo voy a casarme con Mercedes sabiendo que tengo una hija, que la mujer que amo está criando a nuestra niña sola? Pero no tengo elección. La empresa está al borde de la quiebra después de las heladas del año pasado. El matrimonio con Mercedes es la única forma de salvar a los Montero, de asegurar el futuro de todos los que dependen de nosotros. El abuelo me lo recuerda a diario. Los Montero nunca retroceden, dice. Pero, ¿a qué precio? Elena dice que lo entiende, que no me guarda rencor. Es mejor que yo en todos los sentidos. Lucía y yo nos miramos, impactadas. Avancé la cinta hasta otro punto. Sofía cumplió 3 años hoy. Le envié un regalo a través de un amigo común, un caballito de cerámica que encargué especialmente. Elena me envió una foto de ella abrazándolo. Tiene una sonrisa que podría iluminar toda Valencia. Mercedes está embarazada de nuevo. Carlos nacerá en primavera. Debería estar feliz. La empresa se ha recuperado. La unión con los Romero ha dado sus frutos. Pero cada noche sueño con otra vida. Una vida donde puedo ver crecer a mi hija, donde puedo amar libremente a la mujer que realmente elegí. Pasamos horas escuchando fragmentos de esas cintas. La voz de mi padre narrando momentos de mi vida que yo ni siquiera recordaba. Su alegría cuando supo que tenía talento para la cerámica, como Elena. Su orgullo silencioso cuando gané mi primer concurso escolar. Su angustia cuando Elena enfermó y le pidió que me llevara con él. «No puedo creerlo», murmuró Lucía, limpiándose una lágrima. Todos estos años, pensé que era frío, distante, que solo le importaban los negocios, el apellido, pero estaba sufriendo, estaba dividido. Igual que yo, respondí. Siempre me sentí dividida, como si una parte de mí perteneciera a otro lugar, a otra vida. Seguimos explorando el estudio. En un armario encontramos carpetas con recortes de periódicos locales donde aparecía yo, desde pequeños artículos sobre concursos escolares hasta la reseña de mi primera exposición en Barcelona. Había guardado cada fragmento de mi vida pública. Y luego, en el cajón inferior del escritorio,
encontramos un álbum de fotografías diferente. En él, sorprendentemente, estábamos todos, Lucía, Carlos y yo. Fotos de momentos familiares donde yo siempre aparecía al margen, pero donde la mirada de mi padre invariablemente me buscaba. «Mira», dijo Lucía, señalando una foto de Navidad. «Siempre pensé que papá estaba disgustado aquí, pero no está mirando con desaprobación. Está preocupado por ti, triste». Era cierto. En esa foto yo tenía unos 12 años y estaba sentada lejos de la mesa principal, con un plato apenas tocado. Recordaba ese día. Había discutido con Mercedes por mi ropa inapropiada para la cena. Mi padre no había intervenido, como siempre, pero su mirada en la fotografía revelaba un dolor que nunca había sabido interpretar. «No sabía cómo ser padre», murmuré, repitiendo las palabras de su carta. «No sabía cómo querernos a ninguno de nosotros». Lucía cerró el álbum con cuidado. Creo que nos quería a su manera, a todos, pero estaba atrapado en decisiones que tomó demasiado joven, en expectativas que nunca cuestionó hasta que fue tarde. Nos quedamos en silencio, absorbiendo la magnitud de lo que habíamos descubierto, no solo sobre nuestro padre, sino sobre nosotras mismas, sobre la familia que creíamos conocer. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó finalmente Lucía. «Con la finca, con todo». Miré por la ventana, hacia los campos de naranjos que se extendían hasta el horizonte, hacia el pueblo que siempre me había juzgado sin conocer mi verdadera historia. «Voy a quedarme», respondí con una certeza que me sorprendió. No para ser una Montero, sino para descubrir quién soy realmente. ¿Quién era Elena? ¿Quién podría haber sido nuestro padre si hubiera tenido el valor de elegir el amor sobre el deber? Lucía asintió lentamente. «Te ayudaré, si me lo permites. No para reclamar nada, sino para entender, para sanar quizás». Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el estudio de tonos dorados y rojizos, sentí por primera vez que esta casa, esta historia, este legado complicado y doloroso, también me pertenecía, no como una herencia impuesta, sino como una verdad por fin reclamada. Los meses siguientes pasaron como un sueño febril. El verano dio paso al otoño, y los naranjos de la finca se llenaron de frutos que brillaban como pequeños soles entre las hojas. Me instalé en la casa principal, no en mi antigua habitación de adolescente, sino en una suite del ala este que daba directamente al huerto. Cada mañana despertaba con la luz filtrada por las ramas y el aroma de azahar que se colaba por la ventana. La primera semana fue un caos. Mercedes envió camiones para recoger muebles y antigüedades que consideraba suyas por derecho. No me opuse. Dejé que se llevara todo lo que quisiera, excepto lo que había encontrado en el estudio de mi padre. Ese espacio se convirtió en mi santuario, mi conexión con una verdad recién descubierta. Carlos no volvió a dirigirme la palabra. Se mudó a Madrid, donde aceptó una plaza en un hospital privado, cortando todos los lazos con Valencia y con la empresa familiar. Su abogado se comunicaba conmigo para los asuntos pendientes, siempre con un tono frío y profesional. No lo culpaba. Su mundo se había derrumbado en un día. Lucía, sorprendentemente, se convirtió en mi aliada. No de inmediato, no sin resistencia. Pero cada semana venía a la finca, a veces con su marido, a veces sola. Me ayudaba a ordenar papeles, a entender el funcionamiento de la empresa, a navegar el intrincado mundo de proveedores y clientes que veían con recelo a la nueva propietaria, la hija ilegítima que había usurpado el control. «No les hagas caso», me dijo un día mientras revisábamos contratos en el despacho. «Les tomará tiempo, pero te respetarán cuando vean que sabes lo que haces». «Ese es el problema», respondí. «No sé lo que hago. Soy ceramista, no empresaria. ¿Qué sé yo de exportaciones y cosechas?» Lucía me miró con una mezcla de impaciencia y afecto que estaba aprendiendo a reconocer. «Pues aprende. Contrata a quien necesites. Delega lo que no puedas manejar, pero no renuncies. Esta empresa es tanto tuya como de los Vázquez, por lo que sabemos ahora». Seguí su consejo. Contraté a un gerente con experiencia en el sector, una mujer llamada Pilar que había trabajado en cooperativas agrícolas y conocía el negocio desde dentro. Le di carta blanca para reestructurar lo necesario, con una única condición. Las condiciones laborales de los trabajadores del campo tenían que mejorar. Salarios dignos, contratos estables
Viviendas adecuadas para los temporeros. Nos costará beneficios a corto plazo, advirtió Pilar. No me importa, respondí. Tenemos suficiente. Es hora de que esta tierra dé frutos para todos, no solo para los Montero. Mientras la empresa seguía su curso bajo la dirección de Pilar, yo me concentré en otro proyecto. Convertí el antiguo taller de cerámica de la señora Vázquez, de mi abuela, en un centro cultural. Restauré los hornos, compré tornos nuevos, contraté a artesanos locales para dar clases. Lo llamé Taller Elena Vázquez y coloqué en la entrada una fotografía de mi madre junto al torno, con su sonrisa desafiante y sus manos manchadas de arcilla. La primera exposición que organizamos presentaba piezas recuperadas de Elena, junto con trabajos de jóvenes ceramistas de la región. Don Ernesto me ayudó a rastrear obras que mi padre había comprado a lo largo de los años y que estaban dispersas en colecciones privadas. Algunas las recuperamos, otras solo pudimos fotografiarlas. La noche de la inauguración, el pequeño taller estaba abarrotado. Artistas, curiosos, gente del pueblo que venía más por chismorrear que por el arte. Me sorprendió ver a algunos antiguos trabajadores de la finca, incluso a maestros del colegio que recordaban a la chica Vázquez y su talento. En medio de la multitud, detecté una figura familiar. Lucía, elegante como siempre, pero visiblemente incómoda entre el gentío bohemio. Se acercó a mí con una pequeña caja envuelta en papel azul. No sabía si venir, confesó. No sé nada de arte. Me alegra que estés aquí, respondí sinceramente. ¿Qué es eso? Algo que encontré entre las cosas que madre se llevó. Creo que debería estar aquí, no escondido en algún trastero de Valencia. Abrí la caja con cuidado. Dentro había una pequeña figura de cerámica, un caballito azul con detalles en blanco. Reconocí inmediatamente el estilo de Elena. El regalo de mi tercer cumpleaños, murmuré, recordando la grabación de mi padre. ¿Cómo? Estaba envuelto en un paño, escondido en un cajón del escritorio de madre. Había una nota con tu nombre. Creo que papá se lo dio para ti, pero ella nunca te lo entregó. Sentí que las lágrimas amenazaban con derramarse, pero me contuve. No era momento de llorar, sino de celebrar. Coloqué el caballito en la vitrina central, junto a las mejores piezas de Elena. Gracias, le dije a Lucía, apretando su mano. Esa noche, después de que todos se marcharan, me quedé sola en el taller, rodeada por las obras de mi madre. Sentía su presencia, no como un fantasma, sino como una fuerza viva que había moldeado mi camino sin que yo lo supiera. Por primera vez desde que descubrí la verdad, sentí paz. El otoño dio paso al invierno, y la rutina de la finca siguió su curso. Las naranjas se cosecharon. Los trabajadores celebraron la Navidad, con una paga extra que sorprendió a los más veteranos, acostumbrados a la tacañería de los antiguos propietarios. El taller Elena Vázquez comenzó a atraer a artistas de toda la región, convirtiéndose en un pequeño pero vibrante centro cultural. Un día de enero, mientras trabajaba en mi propio torno en un rincón del taller, recibí una visita inesperada. Una mujer mayor, de unos 70 años, con el pelo blanco recogido en una trenza y ojos que me resultaron inmediatamente familiares. ¿Sofía Montero?, preguntó con un ligero acento. Soy Isabel Vázquez, la sobrina de Elena. Me quedé sin palabras. Había intentado localizar a familiares de Elena, pero la mayoría había emigrado o perdido contacto con el pueblo. Mi tía se fue a Argentina después de que Elena muriera, explicó Isabel mientras nos sentábamos en el pequeño despacho del taller. Yo era pequeña cuando te conocí. Apenas tendrías 4 años. Elena te traía a nuestra casa en Buenos Aires durante los veranos. Supongo que no lo recuerdas. No lo recordaba, pero mientras Isabel hablaba, fragmentos de imágenes comenzaron a aflorar. Una casa con patio interior, el sonido de un bandoneón, helados de dulce de leche en tardes calurosas. Elena te adoraba, continuó Isabel. Eras su mundo entero. Cuando enfermó, su mayor preocupación eras tú. Temía que Antonio no cumpliera su promesa, que acabaras en un orfanato o con desconocidos. ¿Sabías la verdad sobre quién era mi padre? Isabel asintió. La familia lo sabía. Los Vázquez y los Montero, enemigos por generaciones, unidos finalmente por un amor prohibido. Casi poético, ¿no? Pero el padre de Elena nunca lo aceptó. Para él,
Antonio era un traidor que había abandonado a su hija cuando más lo necesitaba. Pasamos horas hablando. Isabel tenía fotos, cartas, recuerdos de una Elena que yo nunca había conocido. La joven ambiciosa que quería revolucionar la cerámica tradicional valenciana, la madre soltera que trabajaba 18 horas diarias para mantenernos, la artista que rechazó ofertas de galerías en Madrid porque no quería alejarme de mi padre, por muy distante que fuera su presencia. ¿Por qué has venido ahora?, pregunté finalmente. Leí sobre el taller, sobre lo que estás haciendo. Elena estaría orgullosa. Pensé que quizás quisieras saber más sobre ella, sobre tu familia argentina. Tienes primos, sobrinos, una familia que siempre supo de ti, aunque tú no supieras de nosotros. Esa noche, después de que Isabel se marchara con la promesa de volver pronto, me senté en el estudio de mi padre con una de sus cintas sonando de fondo. Su voz, melancólica pero firme, hablaba de esperanzas para mi futuro, de su deseo de que algún día entendiera sus decisiones, de que encontrara mi propio camino. Tomé un trozo de arcilla y comencé a moldearlo mientras escuchaba. Mis manos, las manos de Elena, creaban formas sin pensar, dejando que el barro tomara vida propia. Para cuando la cinta terminó, había modelado dos figuras entrelazadas, un hombre y una mujer mirando hacia un horizonte común. La primavera llegó con una explosión de color. Los campos se llenaron de amapolas entre los olivos, y el aire olía a tierra húmeda y posibilidades. Había decidido dividir mi tiempo entre Barcelona, donde mantenía mi estudio personal, y la finca. Ya no me sentía una intrusa en ninguno de los dos lugares. Ambos eran partes de mí, de mi historia compleja y recién descubierta. Lucía venía regularmente, a veces con sus hijos, que corrían por los mismos campos donde nosotras habíamos jugado de niñas. Su relación con Mercedes seguía tensa, pero había encontrado una manera de mantener los lazos familiares sin sacrificar nuestra nueva amistad. Carlos seguía distante, aunque había aceptado reunirse conmigo una vez, brevemente, durante una conferencia médica en Valencia. El tiempo quizás curaría también esa herida. Una tarde, mientras plantaba lavanda junto a la verja de entrada, un coche se detuvo en el camino. Mercedes bajó, tan elegante como siempre, pero con algo diferente en su mirada. No la había visto desde la lectura del testamento. «La casa se ve bien», dijo como saludo, observando las mejoras que había hecho. El jardín renovado, la fachada recién pintada, las ventanas abiertas al sol de la tarde. «Gracias», respondí, quitándome los guantes de jardinería. «¿Quieres pasar?». Dudó un momento, pero asintió. La llevé al porche trasero, donde solíamos tomar el té en las tardes de verano. La mesa estaba cubierta de arcilla y bocetos, mi nuevo proyecto para una exposición en Madrid. «Siempre fuiste como ella», dijo Mercedes inesperadamente. «Desde el primer día que Antonio te trajo. Tenía su mirada, su forma de estar en el mundo sin disculparte por existir». No supe qué responder. Nunca habíamos tenido una conversación real, no en 39 años de convivencia. «No puedo decir que lo siento», continuó. «No sería verdad. No sé si alguna vez podré verte como algo más que el recordatorio de la única derrota real de mi vida. Pero quiero que sepas que Antonio te amaba. A su manera, insuficiente y cobarde, pero te amaba. Sentí que algo se desataba dentro de mí, un nudo que había llevado tanto tiempo, que ya formaba parte de mi ser». «Lo sé», respondí. «Y tú fuiste la madre que pudiste ser, en circunstancias imposibles. No era perdón exactamente, era reconocimiento, de nuestras heridas compartidas, de la historia complicada que nos había unido y separado a la vez». Mercedes se marchó poco después, sin promesas de reconciliación ni visitas futuras. Pero algo había cambiado. Una página había sido pasada, una que había estado atascada demasiado tiempo. Esa noche, desde la terraza de la casa que ahora era verdaderamente mía, observé el atardecer sobre los campos que una vez pertenecieron a los Vázquez, luego a los Montero, y ahora, en un extraño giro del destino, a mí, Sofía Montero Vázquez, hija de dos mundos enfrentados, heredera de una verdad que había tardado casi 4 décadas en salir a la luz. Ya no era la oveja negra, la intrusa, la que no encajaba. Ya no necesitaba rebelarme contra expectativas que nunca fueron realmente mías. Era, simplemente, yo misma.
la hija de Elena y Antonio, la nieta de Manuel Vázquez, la ceramista, la propietaria, la mujer que había encontrado su lugar no rechazando su pasado, sino aceptándolo en toda su complejidad. El sol se puso finalmente, tiñendo el cielo de los mismos tonos que Elena había plasmado tantas veces en sus obras. En el silencio del anochecer, sentí una certeza profunda. Por fin pertenecía. A mí misma, a mi historia, a esta tierra. Y ese sentido de pertenencia, tan esquivo durante toda mi vida, era la herencia más valiosa que mis padres podrían haberme dejado.